Un día después de la masacre en Bruselas, hoy queremos intentar, realmente encontrarle un porqué a una decisión adoptada por unas personas que deciden perder la vida y matar a más de 30 personas en el corazón de Europa. Damos la bienvenida a Gustavo Galarreta. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Bienvenido. buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros. Gracias también a Javier del Castillo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, muy bien, muchas gracias y encantado de estar aquí. Muchas gracias, Javier. Elma Saiz también nos acompaña. ¿Qué tal, Elma? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Y Fermín Ciaurriz, ¿qué tal, Fermín? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias. Bueno, hoy también nuestra mirada nos va a llevar a Bruselas. Enseguida estableceremos conexión telefónica con dos mujeres navarras que viven allí, que trabajan en diferentes entidades, en la Cámara de Comercio y también en la Comisión Europea, exactamente en la agencia ejecutiva. Vamos a conocer también cómo están viviendo estas mujeres navarras la situación actual, un día después de este golpe brutal al centro de Europa. Gustavo, ¿podemos estar en cierta medida tranquilos en España o no? En materia de lucha antiterrorista el riesgo cero no existe, ¿no? Lo que sí tenemos que es confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en su trabajo diario contra este gran mal que es el terrorismo internacional. Entonces, pues la adopción del Estado 4 de alerta antiterrorista desde el año pasado lleva aparejado el trabajo diario de muchos profesionales que trabajan por y para que nosotros el día a día no sintamos, ¿no?, el zarpazo del terrorismo, pero no podemos estar al 100% tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos van siempre un paso por delante, por mucho que intentemos siempre paliar sus acciones de terrorismo. Javier, ¿cómo has vivido esta nueva amenaza terrorista, este nuevo crimen y en este caso, pues en Bruselas, antes en París? ¿Cómo lo has vivido personalmente? Pues lo he vivido con el disgusto que siempre produce esto. Humanamente no comprendes cómo se puede llegar así. Después de mi prolongada edad, pues yo pensaba siempre que, cuando yo inicié un poco la vida pública y veníamos de una dictadura y había una represión y había una contra y había también bombas y empezaba la ETA y tal, yo siempre pensé y me convencía que la democracia pues era más libertad, era mucho más tranquilidad, era una convivencia mucho más hermosa y, por desgracia, pues ya en España hemos pasado 40 años y en Navarra todos conocéis el terror que hemos vivido y yo he presenciado y yo he padecido. Y ahora, cuando ya uno llega a la madurez y a ver las cosas con serenidad, pues a mí me desencanta mucho que tanto a nivel internacional en este momento, con esa sinrazón del odio, con esa intransigencia ideológica, con esa diversidad de opiniones a veces a la hora de juiciar por los políticos, que hay cosas que podremos discrepar, pero hay cosas tan básicas como es la seguridad de todos, la defensa entre todos. ¿Cómo podemos llegar aún a titubear? Y eso es un poco lo que a mí me preocupa y me produce cierta, por los que nos suceden, por mis hijos y por los jóvenes, que yo siempre pensé que les íbamos a dejar una convivencia mejor. Y la verdad es que estamos expuestos a lo mejor a más tragedias que las que hemos vivido. Quizá más violencia, ¿no? Más agresiones desde distintos puntos de vista. Elma, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Qué sensación tienes también este día después? ¿Se pudo evitar? ¿Realmente puede hacer algo la policía, las fuerzas de seguridad para evitar? Hacen mucho, evidentemente, ¿no? Y lo sabemos, pero ¿qué más se puede hacer para evitar algo así? ¿O realmente estamos un poco al albur del deseo de los terroristas radicales islámicos en este caso? Hombre, yo creo que es muy difícil el poder evitar un atentado, sobre todo en las condiciones y con personas dispuestas a inmolarse, ¿no?, en lugares públicos como un aeropuerto o un tren. Es muy difícil, pero claro que se puede, claro que se han hecho, de hecho se han evitado atentados gracias a la labor policial y me consta además que en nuestro país y en otros países es fundamental esa labor
precisamente para poder evitar, ¿no?, la labor de información, los servicios de inteligencia, para poder anticiparse, aunque como decía Gustavo, es muy complicado y el riesgo cero de atentado es prácticamente imposible, pero claro que la labor policial nos ha evitado en operaciones que se iban a producir, probablemente ni nos hayamos enterado, ¿no? Pero claro que sí, sin duda. Sí, pero es verdad que vivimos como en cierta vulnerabilidad, ¿no? Que nos sentimos tan vulnerables, con cierto temor y miedo. Ahora, además, que llega la Semana Santa, que muchas personas van a salir, pues es cierto que muchas personas están dudando de si salir o no, de si viajar por Europa o no. Fermín, que el miedo es libre, obviamente, pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo afrontar esta situación? Bueno, yo creo que cuando se está luchando contra un fundamentalismo que, como ha dicho ahora mismo Emma, pone por delante cualquier cosa, incluso se inmola ante un atentado, es un kamikaze de los que se decía en las historias como algo casi extinguido en sus tiempos, pues es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Es decir, aquí se ha ido creando, y eso ya serán razones políticas y otras que no sé si podríamos tener tiempo a entrar, se ha ido creando una situación en unos países, en el caso concreto de Irak, Siria esencialmente, y luego también en Libia, etcétera, en unos países en los que ese fundamentalismo ha ido creciendo de forma absolutamente incomprensible para nosotros, pero ellos lo ven desde otro punto de vista. Ahí tenemos un enorme riesgo y es de querer en alguna forma hacer un totum revolutum o un saco en el que metamos dentro de ese saco pues a todos los que en este momento pues procesan la fe musulmana, etcétera, y ese es un riesgo absoluto. Aquí tenemos que distinguir claramente, como yo creo que en la historia hay que distinguir claramente siempre, quienes están actuando de forma absolutamente reprobable, rechazable, inaceptable para cualquier persona humana, de quienes están profesando una fe, etcétera. Y por tanto, el riesgo de que ahora este tipo de eventos o de atentados sirvan para ir creando en Europa, y eso está pasando, hoy mismo he leído algunas declaraciones de algún conservador inglés, etcétera, se vaya creando un cierto mare magnum en el que se trate de imputar con carácter general estos atentados y este problema a alguien concreto, digo, fuera de los que propiamente los están produciendo y quienes están dirigiéndolos, pues sería un problema, porque tenemos ahora también en Europa una cuestión trascendente que va a tener algo que ver con todo esto y que se va a querer involucrar, que es todo el tema de los refugiados, etcétera, de esos países. Es decir, Occidente yo creo que ha actuado en muchas cosas mal en esos temas y ahora estamos pagando también una situación en la que todos no podemos quitarnos pues el asunto de encima y decir aquí estos son unos locos y desalmados, sino que tenemos que asumir algunas responsabilidades que históricamente pueden corresponder también a Occidente. Enseguida seguimos con el análisis, pero ahora tenemos la oportunidad de saludar a Miriam Guillem. Ella trabaja en la Cámara de Comercio, está en Bruselas, es navarra y queremos saber cómo se encuentra y cómo está la ciudad un día después. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos y por querer estar hoy con nosotros en el programa. ¿Cómo te encuentras después de esta tragedia? ¿Cómo la viviste ayer? ¿Dónde estabas? ¿Y cómo estás hoy, Miriam? Nos interesamos mucho también, bueno, por ti y por todas las navarras, navarros que estáis allí viviendo este momento pues, de miedo y de pánico, ¿no? A ver, yo aquí estoy muy bien y todos los de la oficina estamos bien. Y ayer, bueno, yo cogí el metro y me bajé en Ajloa, que es justo la parada anterior a Malbec, que fue donde ha sido el atentado. Entonces, llegamos a la oficina, yo llegué a la oficina con una compañía de trabajo y mi jefa nos comentó que había habido un ataque en el aeropuerto y entonces ahí ya fue un como shock, ¿no? En plan de que no te crees que esté pasando aquí, pero bueno. Y empezamos a trabajar y empezamos a ir muchísimas sirenas, en plan ambulancias, policía, muchísimas, justo por nuestra calle, porque la calle de mi oficina es la paralela a donde fue el atentado. Entonces nos extrañó tanto la cantidad de ambulancias que pasaban y pusimos las noticias y entonces ya habíamos visto que había habido un atentado en Malbec y bueno, ya ahí sí que fue mucha más impresión. Y bueno, o sea, estuvimos todo el día en la oficina, hasta las 5:30 en la oficina, porque nos recomendaron que por precaución era mejor estar dentro y bien, o sea, luego yo me fui andando a casa porque el metro lo habían cerrado y cuando fui a casa yo vivo justamente por donde Bourse, la bolsa, y estaban haciendo como un memorial por las víctimas con flores, la gente había pintado en el suelo como mensajes por la paz y por los atentados y bueno. Claro. Miriam, la verdad es que una suerte para ti, ¿no? Parar justo una parada antes bueno, pues del atentado, ¿no? Me imagino que te sientes casi como, bueno, pues en una segunda vida podríamos decir, ¿no? O habiendo revivido, ¿no?
No, sí. Y luego también, sobre todo la hora, que no fue la misma. Yo entro a trabajar a las 9, entonces bueno, pero de todas maneras el saber que está tan cerca sí que causa impresión y que era gente que también estaba yendo a trabajar como yo, como cualquiera. Claro. Miriam, ¿cómo está recuperando más o menos la ciudad la normalidad? ¿Qué nos puedes contar a esta hora? ¿Cómo es la fotografía de Bruselas? Bueno, justamente por mi zona está bastante tranquila. Yo hoy a la mañana no he cogido el metro porque sí que es cierto que la zona afectada están las vías cortadas, ¿no? Entonces, y en cambio han puesto autobuses justo por esa zona. Entonces yo me he venido en autobús y en principio había normalidad. Luego, lo que estoy que he montado de que la plaza de Bugs, donde la bolsa, sí que estaba muy llena con la televisión, con gente pues haciendo los homenajes, pero el resto yo he visto bastante normalidad, aunque sí que es cierto que tengo compañeros que están haciendo también prácticas en otras empresas que hoy no han ido a trabajar, les han dicho que mejor que hoy no. Claro, ¿y os sentís más o menos seguros, más o menos protegidos por la policía con ese nivel de alerta tan elevado? ¿Qué sensación tenéis hoy? Yo personalmente sí que desde que vine en Navidades sí que es cierto que vi muchos militares y hoy pues también seguía viendo muchos militares, policías, entonces yo nunca he sentido una sensación de no seguridad, por eso también me sorprendió tantísimo ayer lo que pasó, porque en ningún momento había sentido miedo o no sé. Supongo, Miriam, que os preguntaréis, ¿no? Pues ¿por qué Bélgica está en el punto de mira, los que estáis viviendo ahí ahora mismo? ¿Por qué, no? ¿Qué hay para que sea, bueno, pues Bruselas ahora mismo el foco de atención de los radicales islámicos? Bueno, pues yo creo que justamente por uno de los atentados que fue en Malbec, que está cerca están en el barrio europeo, pues igual es también un poco eso, porque están las instituciones europeas y la parada siguiente era la de Schuman, y ahí está, por ejemplo, la Comisión Europea. No sé decirte bien, pero supongo que igual también es porque sí que es cierto que es una ciudad muy europea e internacional, pero no lo sé. Miriam Guillén, ¿volverás a Navarra? ¿Vas a venir aquí a tu tierra o no? Sí, en junio para graduarme ya. Muchísimas gracias, Miriam. Un abrazo muy fuerte. Vale, que tengas mucha suerte. Gracias. Vale, ¿verdad? muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, tiene que ser complicado, ¿no? Estar hoy allí y vivir, bueno, pues con esa tensión. Gustavo, ¿qué reflexión podemos hacer? Porque ¿cómo va a combatir Europa la radicalización del islamismo? ¿Qué tiene que hacer Europa realmente? Hoy es Bruselas, pero ayer fue Madrid, Londres, París. Actualmente, pues el Estado Islámico lo que busca es internacionalizar el terror, ¿no? Hacer una campaña internacional de terror, independientemente del nivel de amenaza que se encuentre, ¿no? Sino que todos los países se encuentran en riesgo. La mayoría de países nos podemos creer que con nosotros nos va la cosa, pero sí, nosotros hemos sufrido el zarpazo en el 11M, pero muchos países que creen que están libres, pues no van a estar, y de hecho el nivel de alerta en otros países pues se está elevando. ¿Debido a qué? Debido a que se ve la vulnerabilidad de lo que es el sistema, de las creencias de un sistema como el nuestro, un sistema democrático que tiene unos valores y unas confianzas, y entonces pues el golpear esas bases, esos valores, para ellos es importantísimo, ¿no? En Bruselas está el corazón de Europa, pero también no solo buscan Bruselas, buscan una infraestructura como es un aeropuerto, que hay gente de muchas nacionalidades. Eso es, de 40 nacionalidades son las personas que han fallecido, ¿no? Y... Decía, perdona, Gustavo, Javier aludía a, bueno, ¿qué tipo de sociedad le vamos a dejar a nuestros jóvenes, ¿no? A los chicos, a los jóvenes, a los niños de hoy en día? Eso es algo que está preocupando mucho también en los centros educativos, en los que, bueno, hay que explicar a los niños, y Elma, te miro a ti porque precisamente tienes también niños pequeños, como es el caso de Gustavo, jóvenes que tiene también Javier, y ya mayores. Fermín, pero es verdad, ¿no? A los más pequeños, niños de 5, 10, 13 años, ¿cómo contarles que, bueno, pues Europa está amenazada, ¿no? ¿Cómo lo entienden ellos cuando ven las imágenes? ¿Qué podemos decirles?
Bueno, yo creo que al final es muy importante, ¿no?, el transmitir los valores de la convivencia, de la que van a vivir en un mundo absolutamente diverso, donde van a tener que, bueno, convivir, repito la palabra, con personas que han tenido otras culturas, otras religiones, otros aprendizajes, y yo creo, desde luego, por lo menos en mi caso, es fundamental. Y bueno, a veces hay que encontrar ese difícil equilibrio entre contar todo, porque hay imágenes y hay vivencias que, pues, que tienes que ver en qué edad igual es adecuado, porque precisamente sus cabezas pues no lo tienen que entender, pero tampoco ocultarles, ¿no? Yo soy de las que pienso que tampoco hay que transmitir a los niños que el mundo es de color rosa, sino que, bueno, pues sino que hay personas que no hacen el bien y hay que hacer el bien. Esos conceptos yo creo que los chavales los entienden fácilmente en edades tempranas, ¿no? Y a mí, por eso he mencionado esto, porque yo estoy muy de acuerdo con que no hay que ocultar, hay que graduar la información al nivel, pero de luego hay que ser realistas y hacerlos un poquito fuertes a nuestros hijos, porque van a encontrar pues durezas como esta y no podemos, entre comillas, engañarles. Tenemos que decirles con realismo la verdad, incluso inculcar la convivencia. Yo, como joven padre, acompaño a mis hijos a jugar al fútbol el sábado y les veo jugar. Y el otro día hubo un detalle que no lo comento aquí. Me parece perfecto que es la integración. Y en un colegio como el de mi hijo hay un niño de tez morena y hay otra que es hindú. Y hay otros de aquí y de Madrid. Pero, por ejemplo, en manifestaciones espontáneas como es el fútbol, que les sale a ellos. Yo el otro día sufrí un poco una decepción de no convivencia y en dos colegios bastante... Un equipo se llamaba Los Internacionales y el otro pues era el colegio de mi hijo, con la misma edad. ¿Y quién eran los internacionales? Pues eran todos de la misma nacionalidad o parecida, hispanoamericanos, había ecuatorianos, que formaban un equipo y claro, ellos jugaron... Los de procedencia extranjera solos frente a los navarros o españoles en general, ¿no? Le comenté, yo como padre voy allí a observar, a ver cómo se desarrollan, y me supuso de tal manera que hubo casi un altercado, no por los niños que jugaron, por los padres que se increpan porque se apasionan, y claro, y entonces ya aparece el signo, y perdona, el que es que como somos de fuera, pero si están ustedes aquí con los mismos derechos, con los mismos alumnos, en el mismo campo, encantados de que estén... De todas formas, a veces es más difícil explicarles, pues, por ejemplo, la situación ahora mismo de los refugiados, ¿no? Creo que esas imágenes, un atentado es complicado, son imágenes que a determinadas edades no creo que aporten nada que las vean, pero desde luego hay imágenes, por ejemplo, como ver lo que estamos permitiendo los europeos, todos los europeos, en la situación, en la crisis de los refugiados. Eso es difícil explicarles a un niño, ¿no? Es decir, cómo no somos solidarios, estás transmitiendo la solidaridad y sin embargo luego los mayores no somos capaces de encontrar una solución. Efectivamente, bueno, entre hay fotos todos, ¿no? O sea, espeluznantes, ¿no? Por ejemplo, esa fotografía que yo creo que nos ha conmovido a todos y que ha recorrido también las redes sociales, de un padre llorando que casi no puede alimentar a su hijo de 4 o 5 años. Me vais a permitir, Fermín, Javier, Gustavo y Elma. Ana Elena Pallares está con nosotros, ella está también en Bruselas, trabaja en la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien. Después de lo que pasó ayer, bien, un poco mejor. ¿Cómo viviste ayer esta jornada de terror en Bruselas, Ana? Pues fue complicado porque estábamos trabajando, entonces íbamos recibiendo la información poco a poco y había mucha confusión, había poca información, cada vez los datos eran más pues aterradores, y luego hubo una serie de medidas de seguridad, no podíamos salir del edificio. Los niños que estaban en los colegios tampoco podían salir, entonces fue complicado. ¿Eso hace pensar de alguna manera, Ana, en querer seguir trabajando y viviendo en Bruselas o en repensar realmente la vida? ¿Hasta ese punto se puede llegar a pensar un día después? No, a mí un atentado no me va a hacer cambiar mi estilo de vida, no es algo que me lo haya planteado. En fin, yo creo que desde los atentados de París hemos estado un poco en Bruselas en una especie de estado de sitio. Hay militares en las calles, hay unas medidas de seguridad que no había antes, entonces pues igual piensas un poco en evitar una serie de calles, una serie de cosas, pero de ahí a cambiar mi estilo de vida no.
Para nada, ¿no? ¿Realmente os sentís hoy más seguros en la ciudad? ¿Hay bueno, una sensación de mayor calma, de menor nerviosismo y pánico? ¿O qué sensaciones tienes, ¿no?, en lo que has podido comprobar en esta mañana o este mediodía, si has estado trabajando y si has estado tomando algo? ¿Qué dicen, ¿no?, las personas que vivís allí? Bueno, yo no he notado cambio, ¿eh? Entre ayer y hoy no he notado mucho cambio. He notado la ciudad más tranquila, pero la verdad es que hay mucha gente que está trabajando desde casa. En la comisión y en otras, supongo que en bastantes empresas privadas, se ha dado la oportunidad a las personas de trabajar desde su casa. Entonces, por eso he notado la ciudad un poco más tranquila, pero tampoco he notado medidas de seguridad adicionales. ¿Tienes intención de volver aquí a Navarra, al menos a disfrutar de las vacaciones, o es difícil ahora mismo? No, yo me voy a ir de vacaciones dentro de 2 días, si puedo volar. Claro. Mi intención sería poder volar hasta Zaragoza el sábado, o sea que espero que el aeropuerto, yo voy a volar por el aeropuerto de Sarloa, esté funcionando y no haya ningún problema, pero como te he dicho, no creo que vaya a cambiar mis planes por el hecho de que haya habido un atentado. Eso es un poco lo que hay que evitar. Es un poco el objetivo de los terroristas, ¿no? Querer cambiar un poco, querer crear el pánico y evitar que las personas puedan tener una vida normal. Quizás sería un momento para pensar también lo ocurrido o pensar en la actitud, ¿no?, de los habitantes de París que salieron a las calles pocos días después de la masacre que todos recordamos. De alguna manera en Bruselas parece que el sentimiento puede ser ese también, ¿no?, de intentar seguir la vida con normalidad a pesar de este duro golpe, ¿no, Ana? Sí, claro, sí, la vida sigue. Yo creo que hemos intentado en la medida de lo posible no cambiar nuestras costumbres y los planes. Es más, los colegios públicos ha habido clase para los niños. Entonces el objetivo ha sido más o menos continuar con la vida de antes. Ha habido minutos de silencio en diferentes, organizados por las instituciones, por el gobierno, pero aparte de eso hemos intentado tener una vida normal. Perfecto, Ana Elena Pallares, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte desde Navarra, desde tu tierra, para ti y para todas las personas que estáis viviendo allí este momento, bueno, pues tan complicado de la historia. Gracias y buenas tardes. Nada, gracias a ti. Gracias, Adiós. muchas gracias. Bueno, pues así están algunas de las personas, ¿no? Tratando de llevar la vida con cierta calma y normalidad, Fermín. Yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Quiere decir que lo que no se puede hacer es crear ahora una tensión y una situación de alarma, que es una de las cosas que buscan los que provocan estos atentados, ¿no? Y yo creo que, bueno, Bruselas ahora le ha tocado este asunto, y le ha tocado, pues no sabemos nunca las razones, pero bueno, hay un nivel pues de ciudadanos belgas que han estado en Siria y tal, en Leas y todo esto, y han vuelto y tal, es decir, parece que la proporción es importante y les acabó tocando, pero hace poco, como habéis dicho, fue París, hace más tiempo fue Madrid y hace más tiempo fue las Torres Gemelas, que es algo de lo mismo, aunque sea otro nivel, otra historia, pero también tiene el mismo objetivo, es decir, sobre todo es amedrentar a toda la ciudadanía, esencialmente occidental, ¿no? Para un delirium que tienen en relación con una situación fundamentalista, como he dicho antes, absolutamente inasumible, y que, bueno, está haciendo un daño muy importante a la sociedad, los primeros a los que sufren estos atentados, evidentemente, pero luego también, y eso lo quiero recalcar yo, porque si no es fácil luego pasar en esto que decíais de la educación, los hijos y tal, pasar en generalizar el asunto. Yo creo que aquí los musulmanes, el mundo islámico y tal, no tiene poco que ver con todo esto, son unos pocos, unos radicales, unos fundamentalistas que están rompiendo con esto, y que hay que intentar por todos los medios que esto no se generalice y que hagamos, bueno, pues ahora, como estamos comentando antes con el tema de los refugiados, por ejemplo, pues que hagamos de ellos lo que son ahora unas víctimas, que hagamos de ellos unos verdugos. Y eso es algo muy peligroso en Europa. Sí, Gustavo. Al hilo que comentaba Fermín, el 95% de los fallecidos, los asesinados por el Daesh, provienen del mundo musulmán. Claro, sí. O sea, la incidencia en Europa tiene una repercusión mediática muy grande, pero al final el 95% de las víctimas pues son de ellos, son gente musulmana y gente de Oriente Medio. Es importantísimo el tema de Bélgica. Bélgica ha sufrido el zarpazo, pero es que la radicalización de Bélgica es importante en su comunidad musulmana, ya que una población que ronda los 11 millones de habitantes, 500 personas han formado parte del Daesh dentro de los campos de entrenamiento allá en Siria y
y en Irak, y 250 se tienen contabilizados que han regresado. Adquieren la figura de radicalizados retornados a Europa. 250 posibles personas son una amenaza latente de 250 bombas humanas o personas que tienen una conciencia de morir matando que antes no se tenía. Y la reacción de Europa, de los diferentes dirigentes a todos los niveles, ¿cómo la habéis vivido? Y también la reacción de la calle, incluso también la reacción aquí en Navarra, que luego vamos a ver, escuchar las palabras de la presidenta, de la delegada del gobierno. ¿Estamos de acuerdo más o menos con las reacciones que hemos escuchado, Javier? Pues yo, sinceramente, no. No, porque ante una brutalidad, ante una amenaza que es internacional, que nos afecta a todos, pues ya empezamos porque en todos los países, bueno, pues unos dicen una cosa, otros la otra, pero no hay una unanimidad de criterio, ni tampoco la intencionalidad de tenerlo desde mi punto de vista. Pues ¿por qué? Pues por cuestiones de nacionalismo, por cuestiones ideológicas, por cuestiones del tipo político que quieras. Nuestra Unión Europea, a la que yo creo y me parece que seríamos una birria en este momento sin pertenecer a ella, pues sí que hay que perfeccionarla, pero habrá que perfeccionarla desde dentro y también desde los que formamos parte de ella. Es decir, a ese todo tendremos que aportar ya cosas que sean coherentes con lo que demandamos. Y luego ya hablaremos de lo de aquí, pero yo desde luego me parece que tenemos, bueno, pues hemos visto cómo se ha venido reaccionando y a veces pues hay mucha espectacularidad, pero a la hora de hacer yo no veo conexión suficiente como, y ojalá lleguemos y llegaremos, como para que en este momento podamos estar excesivamente tranquilos ni en Europa ni en el mundo desde este terrorismo. Radicalismo, ¿no? Este tipo de terrorismo. Vamos a ver las reacciones en la calle, también a los dirigentes políticos que nos han dado hoy su opinión y valoración acerca de lo sucedido en Bruselas. Lo vemos. Bajo las banderas a media asta en el Palacio de Navarra, el centro de Pamplona se ha enmudecido para condenar los atentados terroristas del pasado lunes en Bélgica. Señal de condenar rotunda, yo creo que evidente, sin fisuras y tajante contra todo tipo de violencia y en este caso contra el terrorismo yihadista y por supuesto la expresión de solidaridad. Una concentración convocada por el Gobierno de Navarra y a la que ha respondido a su invitación el Parlamento de Navarra. Han estado representadas todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. El reunirse en un mismo lugar nos parecía oportuno. En cuestión de banderas, yo creo que hoy tenemos motivos todos los europeos para poner la bandera a media asta, como la teníamos el lunes y como lo seguiremos teniendo también por la crisis de los refugiados. Por lo tanto, bueno, pues podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Una buena oportunidad para recuperar la bandera a media asta. También ha estado presente en esta concentración el delegado del Ejecutivo Foral en Bruselas. Miquel Irujo ha recordado que no parece que haya que lamentar heridos navarros. Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona también se ha concentrado en la plaza del Consistorio. Eso sí, el Gobierno municipal ha decidido no mostrar las banderas a media asta. Han acudido todos los concejales, excepto los de Izquierda Esquerra y Aranzadi, que ayer rechazaba los atentados pero no los condenaba por ser un término, decía, con connotaciones religiosas. Ellos se sitúan más cerca del rechazo, yo también lo he dicho más de una vez, me sitúo más cerca, pero creo que en algunos momentos, en aras de esa unanimidad, conviene hacer esos esfuerzos. El Ayuntamiento de Pamplona, el Consistorio, ha querido manifestar, en primer lugar, la solidaridad con el pueblo de Bélgica, en este caso de Bruselas, y por supuesto también nuestra unánime repulsa. También a las 12 del mediodía varias personas se han concentrado bajo las banderas que ondean en la delegación del Gobierno en Navarra. Mostrar nuestra solidaridad, en este caso con el pueblo belga, pues por otro salvaje atentado terrorista. Además de estas instituciones, también el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha manifestado su condena ante los atentados.
Ahí tenemos los lazos negros, los crespones negros en las banderas y las diferentes reacciones. Hemos escuchado a la presidenta del Gobierno, también al alcalde de Pamplona, y Elma sé que quiere matizar de alguna manera. No. El planteamiento que hacía el alcalde de condena o no condena, teniendo en cuenta las razones religiosas. No, aparte de matizar eso, no, lo que quería decir es que yo creo que los instrumentos que hay en Europa son instrumentos que se han quedado o no los hemos sabido utilizar. Precisamente un poco lo que decía también Javier, que chocaban con la soberanía nacional de los países, ¿no? Con esos celos o recelos. Entonces yo creo que eso es precisamente en lo que hay que ahondar, ¿no? Y cuando hablamos de un pacto antiterrorista, no solamente es por la foto y porque los políticos o nuestros representantes se hagan el discurso de compromiso, de solidaridad, cuando los hacen, porque hay algunos que andan con matices del lenguaje que todavía son más tristes, ¿no? Sino que es muy importante esos pactos porque son, por lo que hablábamos antes también, por su contenido, por el contenido de trasvase de información, de compromiso real, de ahondar en, probablemente haga falta un sistema de inteligencia europeo, que hablamos de que la respuesta ha de ser más Europa. Ahora mismo que llevamos unos días avergonzados precisamente por ese comportamiento de Europa con los refugiados, ¿no? Pues creo que tenemos que darle la vuelta a eso y ahondar en esos mecanismos que tenemos como ciudadanos europeos para luchar contra una amenaza internacional, Sí, ¿no? en esta situación también nos planteamos, ¿no? Y vosotros que sois abogados, bueno, pues ¿quién tiene la culpa? Bueno, pues estas personas que deciden perder la vida y matar a los demás, pero no se puede juzgar de la misma manera, ¿no? Que si fueran criminales de otra naturaleza que se mantienen aquí en la tierra. Eso también es un matiz importante, ¿no, Fermín? Hombre, tienen distintas connotaciones, es decir, hemos dicho que esta gente por una idea que ellos asumen hasta dejar la vida por ella, pues no es de que la dejen como puede ser un héroe mártir, como podría haber en la historia, sino que hacen haciendo lo que ellos creen mártires a otros que no tienen nada que ver con su idea ni con nada. Es decir, que su éxito es segar la vida de otros y eso me parece que es un elemento fundamental que ninguna persona humana puede tener asumido. Evidentemente, la lucha contra este problema es muy difícil, es muy complicada y tenemos que intentar que haya lo más posible pues la unidad de las las informaciones, etcétera. Yo tengo algunas dudas y no es porque claro, cuando se habla de estas cosas lo importante o lo más primordial es esa condena primera, esa decisión rotunda de quién tiene la culpa, que son los que han cometido los atentados, pero claro, luego oyes, pues no sé, que en Bélgica concretamente se dan circunstancias. Esta mañana estaba leyendo que dos de estos que han suicidado y han matado a los demás, eran gente que había estado en la cárcel, que estaban controlados, que sabían quiénes eran. Es decir, al final eso te choca y dices, vamos, pero ¿dónde estamos? ¿Cómo tenemos que hacer todas estas cosas? Me imagino que tendremos que tomar muchas más medidas para que esa prevención de la que estábamos hablando antes y ese control sea mucho más internacionalista, internacional, y desde luego que bueno, que lo mismo que pueden cometer un atentado aquí, lo cometieron, ya dicho, en las Torres Gemelas con otros elementos, de los que algunos de esos que lo cometieron, pues parece que habían estado en Salou o en Tarragona, no sé dónde, pues entrenándose. Sí, es decir, que la amenaza está cerca, que es todo el mundo, claro, ¿no? es todo el mundo así. Sí, me gustaría ahondar un poco lo que ha dicho Elma de la coordinación, ¿no? El pacto antiterrorista que se firmó en el 2015 entre el Partido Socialista, el Partido Popular, que también forma parte de Unión del Pueblo Navarro como representación navarra, es importante lo que emanó de ese pacto, ¿no? Que emanó una mayor coordinación a nivel europeo e internacional, dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de más recursos y sobre todo de más medios, de medios humanos. Y también algo muy importante, la definición de lo que son las nuevas tecnologías, como es la captación a través de Internet, el entrenamiento en lo que son campamentos a nivel exterior, como puede ser en Siria o en Irak. Eso es actualización de las herramientas con las que podemos luchar contra las amenazas terroristas de la índole que sean. Pero lo importante es que los políticos, a nivel nacional e internacional, se den cuenta del nivel de amenaza que tenemos. Si nos quedamos en pequeñas cuitas de que si la bandera, que si no la bandera, que si yo... Como estar de observador, no estar de observador en un pacto. Son en un problema tan grave como es el terrorismo yihadista no se puede estar de observador. Tienes que arropar con tu trabajo y sobre todo con tus escaños, que tienes un número grande como es Podemos de escaños, tienes que arropar y tienes que garantizar que la seguridad de tus ciudadanos estás tú por encima de las ideologías. Pues bueno, ese será también otro de los temas que tendrá que abordar de la misma manera o con otros matices el nuevo gobierno que se conforme en nuestro país, fruto de las negociaciones o fruto de las próximas elecciones de junio, que ya veremos qué sucede, ¿verdad? También será otro de los frentes a batir. Javier del Castillo, muchísimas gracias. Muchísimas
Muchísimas gracias a ti. Contar con vosotros, gracias. Espero que paséis buenas vacaciones. Gracias, Fermín Ciaurri. Espero que disfrutes también de la Semana Santa. Esperaremos. ¿Verdad? Elma Said, lo mismo, con mucha suerte estos días. Igual. Trabajando y disfrutando un poco, ¿no? Venga, igual que tú. Gracias, Elma. Gustavo Galarreta, un placer, como siempre, Gustavo. Gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Nosotros vamos a seguir después de una breve pausa con otras historias relacionadas con la salud y la cultura y también, por supuesto, todo lo que ha acontecido hoy en Navarra después de la publicidad.